have very important auxiliary verbs. Tenemos unos verbos auxiliares muy importantes para poder armar oraciones interrogativas y negativas. Nosotros estuvimos viendo algunos verbos en afirmativo que no son el verbo to be, pero no estuvimos viendo más que el verbo to be en nuestras clases, ¿no? La idea es que podamos empezar a ver otros verbos además de esos, y lo que vamos a ver ahora son verbos del presente simple que se utilizan para situaciones o acciones que permanecen en el tiempo, es decir, rutinas o hábitos, acciones que se repiten, por eso usamos el presente simple, ¿no? Para decir rutinas o hábitos, habits o routines. Bien. La gran mayoría de los verbos en inglés necesitan de estos verbos auxiliares que vamos a ver, el do y el does, en interrogativo y en negativo del presente simple, excepto por los verbos modales que vamos a ver más adelante, creo que la clase que viene o si no la otra, el verbo can, y como vimos el verbo to be, y que vamos a ver más adelante, have got y has got, ¿sí? Estos ya sabemos que no necesitan de estos verbos to y does, ¿no? Dijimos, he's happy. Is he happy? He isn't happy. Entonces, los interrogativos y los negativos armamos la oración dando vuelta el verbo to be y el sujeto. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y el negativo poniéndole al verbo to be el not. Eso solo sirve para to be, para to have no sirve. No, el verbo have no. El have got y el has got son lo mismo que have, pero tienen una estructura diferente porque dice have got. Pero no. Si es solo have, funciona con do y does, ¿sí? Eso sí. Ahora lo vamos a ver igual, cómo funciona el do y el does. No se preocupen. Pero lo que decía es que estaban las excepciones que estuvimos viendo con el verbo to be, ¿sí? ¿Se acuerdan? Remember, ¿se acuerdan? Que estuvimos viendo el verbo to be, que es con el sujeto del verbo, como en el afirmativo también cualquier sujeto verbo, pero en el negativo y en el interrogativo lo que tiene es que el verbo to be solo se le agrega el not. ¿Se acuerdan? I am not Sofía, I am Carla, por ejemplo, ¿no? Y en el interrogativo se le da vuelta, el verbo to be se pone primero y después el sujeto en las preguntas de sí o no. Después teníamos las preguntas por más información, el what, where, who, how, ¿no? Que eran las otras preguntas para información más específica que no eran de sí o no. Pero bueno, después están las que son de sí o no, que era de dar vuelta y el sujeto, is he in the park? Yes, he is. No, he isn't. ¿Sí? Eso es importante. Bien, entonces estos, lo que vamos a ver es que funcionan diferente. Primero vamos a ver la estructura, vamos a ver unos verbos, ¿sí? Algunos verbos, ¿sí? Existen muchísimos verbos en inglés, pero vamos a ver los más comunes, very common verbs, ¿sí? Para que ya los tengan en cuenta del presente simple. Vamos a ir practicándolos de a poco, ¿sí? No vamos a practicar todos al mismo tiempo, pero de a poco, ¿sí? Hoy vamos a practicar, por ejemplo, los de rutina, ¿sí? Los verbos que de una acción que se repite en el día, ¿sí? Esos vamos a ver hoy. Bien, estos son algunos verbos. Eat, read, buy, que es comprar, dance, sing, listen to. Bien, en el verbo de escuchar, ¿sí? Siempre se va a usar el to cuando vamos a decir a qué se está escuchando, ¿sí? Por ejemplo, listen to music, escucho música, por ejemplo, listen to music, escucho música, por ejemplo, ¿sí? Play, que es jugar,
También puede significar tocar, por ejemplo, play the piano, ¿no? Talk, esto es muy importante, el verbo talk, la pronunciación no se pronuncia la L es silenciosa y silent, ¿ok? Talk, que sería hablar. Do, ¿sí? Por ejemplo, do the homework, hacer la tarea. Look, mirar atentamente. Watch, watch es un verbo específico para mirar una serie, una tele o una pantalla en general. Sleep, dormir. Drink, tomar o beber. También se usa el verbo, ya vimos, have, creo que lo vimos, se usa para el desayuno o para tomar también. Se usa el verbo have para eso. Cook, cocinar. También pueden usar el verbo make para decir que están cocinando. Jump, saltar. Want to, ¿sí? Want significa querer. Y to se usa entre paréntesis y van a usar un verbo. Por ejemplo, I want to have a dog. ¿Sí? Quiero tener un perro. I want to have. ¿Sí? Ahora, si van a decir solo un sustantivo después del verbo want, no se usa el to. Por eso lo puse entre paréntesis. ¿Sí? Y todos los que están entre paréntesis es lo mismo. ¿Sí? Solo se usa el to en algunas ocasiones. No, siempre. Por ejemplo, I want some pizza. Quiero algo de pizza, ¿no? Entonces, ahí el want se usa solo, ¿sí? Lo mismo en need. Funciona de la misma manera. I need to drink some water. Entonces, necesito algo de agua. Necesito beber algo de agua. O I need water. Necesito agua y punto. ¿Sí? Bien, después tenemos el verbo cry. El verbo love, amar. The verb come, que sería venir. También tenemos con la preposición in, come in, que significa entrar, ¿sí? Please, come in. Y es que significa que te están dejando entrar, ¿sí? Please come in. Bien. Después tenemos el verbo try, que es intentar, ¿sí? Y to, lo mismo por si hay algún verbo que quieras usar después del to. Go es ir, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, go to school, ¿no? Acá cuando vamos a ir a un edificio específico tenemos que usar el to. I go to school, ¿sí? Esto lo vamos a ver igual. Después una actividad como por ejemplo ir de shopping o alguna actividad de deporte, también ir a natación o alguna cosa así, se usa go shopping, ¿sí? O go swimming, pero eso lo vamos a ver. Después si van a usar para ir a un edificio en específico se dice go to, ¿sí? Bien. Después tenemos wake up, levantarse, despertarse. Get up, lo habíamos visto get up, que era levantarse hace un par de clases. Know, que es saber, ¿sí? La famosa frase I don't know, que es no sé, I don't know. Después tenemos el verbo like, que es gustar, vamos a ver cómo funciona like también. Walk, caminar. Run, correr. Think, pensar. Give es dar. Ask es preguntar. Tell or say es decir. Feel es sentir. Start es empezar, que lo estuvimos viendo. Help es ayudar. Believe es creer. ¿Sí? Puse algunos de los verbos más comunes. Hay muchísimos verbos más, pero estos son los que más se usan en inglés cotidiano, podemos decir.
existen muchísimos, pero estos son algunos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? We can continue podemos continuar. We continue with the Una structure, pregunta. la estructura, ¿sí? La expresión wanna viene de want to. Exacto, sí, es una expresión en americano, en inglés americano, American English, que es para abreviar el want to. También pasa con el going to, que lo vamos a ver más adelante, que es también la abreviación es gonna, ¿sí? Y wanna es la abreviación de want to en el inglés americano, que es súper común usarlo. En el inglés cotidiano del inglés americano, en el inglés británico no lo usan. Bien, perfecto. Sí, muy bien. Sí, después hay un montón de abreviaciones, incluso dependiendo de qué se dice después. Try to, trya, puede ser. El negativo usan una palabra que es ain't, pero bueno, tiene muchísimas palabras diferentes a veces. Pero acá vamos a usarlo común y por ahora, la regla general del inglés. Bien, acá tenemos la estructura afirmativa, structure in affirmative, ¿sí? Que ya la conocen, que es el sujeto y el verbo. En inglés siempre se tiene que decir el sujeto, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado. No se puede omitir el sujeto de la oración, siempre hay que ponerlo y después el verbo, ¿no? En este caso. Acá tenemos algunos ejemplos. I eat vegetables. We play tennis. They feel sick. You need to buy milk. I like running. We wake up at 7 a.m. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. ¿Alguna duda con los ejemplos? No? Are we okay? Okay, good. Ok. Excellent. Bien, entonces estos son el sujeto I, you, we and they. Se dieron cuenta, ¿no? Esto es con los sujetos I, you, we, they. Pero después tenemos otros sujetos que son he, she o it. Yo acá les pongo los sujetos pronombres, ¿no? Después tienen los sujetos con nombres propios, ¿sí? O que puede ser una cosa o un animal en singular o en plural, ¿sí? Yo acá les estoy poniendo nada más el sujeto pronombre, pero obviamente puede ser un nombre propio u otro sustantivo que reemplace, que se diga como sujeto. He eats vegetables, ¿sí? She plays tennis. It feels sick. He needs to buy milk. She likes running. It wakes up at 7 a.m. Bien. ¿Se dieron cuenta la diferencia? ¿O no? La S. 10. Very good, Patri. Exactly. 10. Acá en el afirmativo del presente simple con sujetos he, she o it, vamos a agregarle al verbo una S. Esto es muy importante siempre, porque siempre al principio cuesta, pero yo lo traigo desde el inicio, que con he, she o it hay que agregarle la S a los verbos, ¿sí? Es muy importante. He eats vegetables. She plays tennis. It feels sick. He needs to buy milk. She likes running. It wakes up at 7 a.m. Bien. Después tenemos los verbos con S que son irregulares, es decir, que no alcanza con la S sola, que son los mismos irregulares que los plurales, a veces que hay que agregarle una ES o IES para hacer los plurales, ¿se acuerdan? Que teníamos, por ejemplo, house, o teníamos, ¿qué se dice? Houses, tenemos
baby, que el plural es babies, que la Y hay que cambiarla por IES, pero esto es una... Bien, esto es solo algo gramatical. Después suena igual, baby, babies. Bien, los irregulares estos hay que agregarle IES, ES, en donde va a sonar como is, ¿no? En este caso, por ejemplo, watches, casi siempre terminan con doble S, SH o CH para que se le agregue esto. Después también hay otro como que termina con O, que se le agrega ES, pero no suena como is. ¿Sí? Por ejemplo, go. Solo se le agrega la ES, pero suena como goes. ¿Sí? Entonces, no es que suena is. En cambio, esto sí. Watches, brushes, kisses. ¿Sí? Por ejemplo, she watches TV every night. Ella mira la tele todas las noches. ¿Sí? She watches TV every night. ¿Sí? El verbo teach también, si va a estar con la S, se necesita poner ES. ¿Sí? Bien. Brush, brushes. Kiss, kisses, que es kiss es besar, brush es cepillar. Bien, el verbo wash, que es lavar, también, esto, igual los verbos esos lo vamos a ver de la rutina. Bien, después tenemos los que terminan con Y, como vimos también en los plurales, cuando un sustantivo termina en Y, cuando se quiere agregar la S hay que hacer un par de cambios. Hay que sacarle la Y, ponerle una I y se le agrega ES. ES. La pronunciación es la misma, the pronunciation is the same. Por ejemplo, carry, que es llevar, o cargar, mejor dicho. Después, el plural es carries. ¿Sí? Suena igual, pero hay que hacerle esos cambios nada más. ¿Sí? Lo más importante es que se acuerden que cuando termina con CH, SH, doble S, etc., necesito que hagan este cambio de la S con is. Watches, brushes, kisses, ¿sí? Washes, teaches, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo importante. Bien, los demás, la S, ¿está bien? Después teníamos el verbo go, ¿no? Que también termina con O, sería she goes to the supermarket on the weekend. ¿No? She goes to the supermarket on the weekend, por ejemplo. That is an example, right? Después hay otro verbo de S irregular, además de esto, que es el verbo have, ¿no? Por ejemplo, I have a dog, ¿no? Tengo un perro, I have a dog. ¿Cómo saben el irregular de have para he, she o it en presente simple? ¿De casualidad? Has. Has, perfecto, exactly, has. Entonces, en vez de I have a dog, ¿cómo va a ser? She has, he has a dog. Muy bien, excelente. She has, he has a dog. Exactly, very good. El verbo tener, de poseer, sí, de poseer. Igual también recuerden que el verbo have, pues, significa para comer un almuerzo, un desayuno, también puede significar tomar un café, el have. Bien, pero acá en el verbo de poseer, recuerden que con she, he o it es has, no have, ¿sí? Eso es muy importante. Igual lo vamos a ver, pero para que se tenga en cuenta que también hay algunos cambios, no solo el tema de la S. Bien. Excelente. Eso es todo con el afirmativo. ¿Alguna duda con el afirmativo o estamos bien? ¿Podemos continuar con las otras estructuras? ¿Sí? We continue. We continue. Great. We have the negative.
el negativo, ¿sí? Bien. Acá tenemos los sujetos I, you, we, and they, que están los mismos que el anterior, ¿no? En donde acá para armar la oración, casi siempre todos los verbos, no importa el tiempo verbal, si es presente, pasado, etc., necesitan lo que se llama verbo auxiliar. El verbo auxiliar se llama así porque ayuda a armar las oraciones negativas y las preguntas, ¿sí? En cambio, en el afirmativo solo necesita sujeto-verbo, ¿sí? Y en el verbo to be, por ejemplo, se le agrega el not en el negativo, pero esto no puede ser con otros verbos en general y otros tiempos verbales en general. Necesitas el verbo auxiliar, el ayudante. Acá el verbo auxiliar es do, ¿sí? El verbo auxiliar es do. Recordemos que el verbo do también, el do es un verbo también, no solo un verbo auxiliar. ¿Se acuerdan? Acá lo vimos, que significaba, ¿qué significa? El verbo do. Hacer. Hacer, exactamente, significa hacer, casi siempre tareas del hogar, bien, o trabajo también. Hacer, por ejemplo, hace tu trabajo, do your job or your work, ¿sí? Hace tu trabajo. Bien, entonces también funciona como verbo, por lo que se acuerdan que hablamos de que si terminaba con o, el con she, he o it va también a ser con o, con es, ¿se acuerdan? Que lo dijimos con go. She goes to the supermarket. Bueno, el do va a pasar lo mismo. She does, por ejemplo, she does her homework after school, después de la escuela, ¿no? Hace la tarea después de la escuela. She does her homework after school, ¿sí? Entonces acá también se le agrega la S, sería does. Es un irregular también de la S. I do my homework after school. She does her homework after school, ¿sí? Ahora, acá, en el negativo, está funcionando como un verbo auxiliar, el ayudante para armar el negativo, no hay que confundirlo con el verbo, ¿sí? Una cosa es que sea verbo en la oración y otra cosa es que sea el verbo auxiliar en la oración, ¿sí? En el negativo se usa el verbo auxiliar do más el not, ¿sí? ¿Qué se pone? En general se abrevia don't, ¿sí? Entonces, por ejemplo, viendo los ejemplos anteriores, teníamos I eat vegetables, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el negativo? I don't eat Vegetables. Muy bien. I don't eat vegetables. Exactamente. Se le agrega el auxiliar entre el sujeto y el verbo y se le pone el don't, ¿no? Bien. Vale. Por ejemplo, we play tennis. El negativo. In negative. We don't play tennis. Exactly. We don't play tennis. Exactly. Very good. They feel sick. Patri, el negativo. They don't feel sick. Very good. Exactly. Muy bien. Vale. You need to buy milk. The negative. You don't need to buy milk. Excellent. Patri, I like running. The negative. I don't like running. Perfect. We wake up at 7 a.m. Vale. The negative. We don't wake up at 7 a.m. a.m. Very good. Excellent. Perfect. Eso es el negativo de negativa. Ahí hicieron oraciones negativas. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con los sujetos he, she, it. ¿Sí?
lo que vimos es que se le agregaba la S, teníamos las excepciones, que teníamos el do, que es does, el have, que es has, y después teníamos los que terminan con doble S, con CH, que es, o SH, que es is, watches, brushes, ¿sí? Teaches. Bien, eso lo habíamos visto. Bien. Ahora vamos a ver el negativo con he, she o it. En lugar del verbo auxiliar do, se pone el verbo auxiliar does. ¿Está bien? Es como la S del do. Entonces, en este caso, como es negativo, hay que ponerle el not. ¿Está bien? Como siempre. As always, se le pone el not al negativo. Y la abreviación, que es lo que más se usa, es el doesn't. ¿Y qué pasa acá? Ya en el verbo se le saca la S o lo que sea que tenga, ¿sí? Y se lo deja en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, el verbo does cambia a do, ¿sí? Aunque sea she, he o it en el negativo. El verbo have, si era en afirmativo, has, en el negativo cambia al infinitivo que have, ¿sí? Por ejemplo, acá teníamos she has a dog, ¿sí? Por lo que cambia acá she, hay que ponerle el negativo que es doesn't en el auxiliar, ¿sí? Doesn't. Y ahora el verbo en infinitivo es have a dog, ¿sí? En el verbo she does her homework, ¿sí? Acá el verbo infinitivo es do, ¿está bien? Entonces hay que poner she, el negativo del auxiliar es doesn't. She doesn't do her homework, por ejemplo, ¿sí? Recuerden que no hay que poner she doesn't does. ¿Por qué? Porque el does es en el afirmativo, no en el negativo. En el negativo y en el interrogativo va a ir siempre el verbo en infinitivo, siempre. Porque está el verbo auxiliar. Piensen que el doesn't le come la S al verbo. Yo siempre lo pienso así. Si está el does o el doesn't, se come la S del verbo. Yo lo pensaba así de chiquita, de chorea la S al verbo, entonces yo tengo que poner el verbo en infinitivo, no lo tengo que poner con la S, ¿sí? Es lo que más se me ocurría. Bien, entonces en vez de he eats vegetables, Patri, el negativo, in negative. Repetime la oración que no la... He eats vegetables. ahí está. He doesn't eat vegetables. Very good. Vale. She plays tennis. She doesn't play tennis. Excellent. It feels sick. Patrick, the negative. It doesn't feel sick. Very good. It podría ser un perro en este caso porque son los únicos que podrían sentirse enfermos, ¿no? He needs to buy milk. He doesn't need to buy milk. Excellent. She likes running. Patrick, the negative. She doesn't like running. Very good. It wakes up at 7 a.m. The negative. It doesn't wake up at 7 a.m. A.m. Very good. Excellent. Perfect. Muy bien. ¿Alguna duda con esto del negativo? Porque en los negativos hay que poner el don't o el doesn't, dependiendo del sujeto. Y el verbo va en infinitivo, no se toca. Es como, si les ayuda a pensar, el verbo en infinitivo es como va en I, you, we, they, ¿sí? Así es como va el verbo en infinitivo en presente simple. Eat, play, feel, need, have. I have a dog, por ejemplo, ¿sí? Este es el verbo en infinitivo, sin tocar, sin conjugar, ¿sí? Es el que no se toca y no se conjuga, ¿sí? Entonces, después del don't o el doesn't va el verbo en infinitivo, sin conjugarlo, ¿está bien?
Perfecto. Sí. Buenísimo. Great. Entonces ahora pasamos al interrogativo, si estamos bien. Estas son preguntas de sí o no, las que puse, ¿sí? Para mostrar el orden, más que nada. Después, obviamente, recuerden que tenemos las WH questions, las preguntas de WH, para poner al principio si se quiere preguntar por otra información. Una pregunta te quiero hacer. En interrogativo, have, en tercera persona. Es has. Entonces solamente el have funciona para negar en tercera persona. O sea, yo en Sí, tercera persona no. sí, en la negación sí, cuando está el verbo auxiliar en general, porque en el interrogativo también se pone en infinitivo. O sea, a ver, en el verbo have, Sí, si yo tengo la tercera persona, utilizo have en lugar de has, tanto para negar como para preguntar. sí, porque está el verbo Ok. auxiliar, porque está el verbo auxiliar, ¿sí? En cambio, en el afirmativo no necesitas el verbo auxiliar, lo conjugas el verbo, ¿sí? Muy bien, exactamente. Perfecto. Muy bien, exactamente, exactly. Bien, ahora vamos con el interrogativo, entonces tenemos lo mismo, los sujetos I, you, we, they, el verbo auxiliar es do. Lo que pasa es que el verbo auxiliar se va a poner al principio, no después del sujeto, si va antes del sujeto, ¿sí? Y después va a ir el sujeto, ¿sí? Que tiene que ser I, you, we, they o un reemplazo de we y they, ¿no? Que puede ser nombres propios plurales, un animal o objetos plurales, ¿sí? Etcétera. We es alguna persona y vos te incluís en el sujeto también, ¿sí? Perfecto. Entonces, acá tenemos primero el do, ¿sí? Acá está siempre el primero el do. Y después el sujeto. Y después el verbo en infinitivo, como siempre. Entonces, por ejemplo, I don't eat vegetables. En interrogativo es, do you eat vegetables? Acá lo cambié porque quedaba raro preguntarme a mí misma si como vegetales, ¿sí? Nada más, por eso lo cambié. Quedaba medio raro, por eso los cambié. Do you eat vegetables? ¿Comes vegetales? Sería, te está preguntando si comes vegetales. Bien. Do we play tennis? Do they feel sick? Do you need to buy milk? Do I like running? Acá lo puse con I para dejar un ejemplo, pero esto se usa nada más, honestamente, cuando te preguntas algo a vos mismo. ¿Sí? No tiene sentido, sino... do we wake up at 7 a.m.? ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿O estamos bien? Ok. Ok. Good. Great. Ahora con he, she o it, de nuevo el verbo auxiliar va a ser das, ¿sí? Y esta vez, como es interrogativo, se va a poner al principio y después el sujeto. Y recuerden que como está el verbo auxiliar, va a ir siempre el verbo en infinitivo, ¿sí? Eso no va a cambiar. Does he eat vegetables? Does she play tennis? Does it feel sick? Does he need to buy milk? Does she like running? Does it wake up at 7 a.m.? Por ejemplo, si you have a dog, ¿sí? You have a dog. ¿Cómo lo harían en pregunta? Do you have a dog? Very good. Do you have a dog? Excellent. Ahora vamos a ver. She has a cat, ¿no? She has a cat. ¿Cómo sería el interrogativo? Doesn't she. Doesn't es el negativo, el interrogativo quiere decir. ¿Sí?
eso Ay, es una no sé. pregunta en negación. ¿Doesn't she have a cat? ¿No tiene un gato? Sería. Pero está Ah, bien. Pero ¿cuál era? Doesn't es el negativo. Does not. ¿Cuál era el interrogativo? does, Ujú. does she have a cat? Very good. Does she have a cat? Very good. Excelente. Así sería. Perfect. Very good. Ahora vamos con el verbo do. Entonces habíamos puesto she, bueno, I do my homework after school, ¿no? Habíamos puesto este ejemplo. I do my homework after school, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Vamos a cambiar el sujeto para la pregunta, sí, porque queda medio raro preguntarme a mí misma. Vamos a poner el sujeto you, ¿está bien? You do my homework, your homework, perdón, you do your homework after school. ¿Sí? You do your homework after school. Entonces, ¿cómo sería en el interrogativo? Interrogative. Se pregunta así, do you do, ¿Sí? Very good, excellent. Do you ah, do your homework after do school? you do your homework after school? Perfect, very good. Do you do your homework after school? ¿Por qué tiene que estar dos veces el do? Porque en una es Son como funciones verbo, distintas. claro. Una está funcionando como verbo auxiliar para armar la pregunta y la otra está haciendo el verbo hacer. Perfect, very good. Do you do your homework after school? Excelente. Ahora vamos a intentar con un he o she. He does his homework after school. Good. The question, the interrogative. ¿Vale? Maybe. Does he do his Very good. homework? Excellent. Does he do his homework after school? Excellent. Very good. Ahí el verbo va a tener que quedar en do porque ya está el does, ¿no? El auxiliar, por lo que el verbo se queda en infinitivo cuando ya está el does. Muy bien. Very good. Ahí lo pongo. Does he do his homework after school? Puse con estos ejemplos para que podamos practicar con el verbo do y el verbo have, porque sé que a veces cuesta. Pero sigue la misma regla que los anteriores. Lo que pasa es que el infinitivo de estos verbos es diferente al resto. O sea, el resto es solo S, esto se le agrega ES y el verbo have, en vez de una S, tipo haves, no es así, es has. ¿Sí? Por eso quería practicar con estos verbos, que la S, digamos, es irregular. Bien, pero son verbos importantes, por los que hay que tenerlos muy en cuenta. Muy bien. ¿Alguna duda entonces o estamos bien? Hasta acá con el presente simple en do y does. ¿Sí? Esto es así como funciona. Acá tienen todos los verbos que pueden usar para armar oraciones. ¿Sí? Ahora vamos a ver igual un par de vocabularios de common verb phrases y daily routines. ¿Sí? Vamos a ver rutina diaria y verbos con frases comunes. Veamos qué quieren ver primero. Verb phrases or daily routine. Anything? ¿Cualquiera? Either? Well, we Sí, can. ¿cómo se dice? It is the same. It's the same. Okay. It's The the same for you. The same for me. Okay. Excellent. Well, let's talk about your daily routine. Vamos a hablar sobre tu rutina diaria. Okay, talk about your daily routine. Bien, vamos a hablar sobre tu rutina diaria. La primera que tenemos es get up. Esto yo lo veo más como wake up. Recuerden que wake up es despertarse, get up es levantarse. ¿Sí? Igual ya habíamos visto el verbo get up, creo.
Pero bueno, después esa es la diferencia con wake up, porque estaba la misma imagen. In the morning. This is in the morning, your routine in the morning. Tu rutina en la mañana. Your routine in the morning. Get up. Have breakfast. Recordemos que para las comidas usamos have. Es más común que eat. Eat se usa para una comida en específico, un alimento. Las comidas como desayuno, almuerzo, cena, etcétera, se usa el verbo have más comúnmente. En inglés se llama meals, ¿sí? Meals. There are three meals. Breakfast, lunch and dinner. ¿Sí? Se llaman meals las comidas. There are 3 meals. Breakfast, lunch and dinner. ¿Ok? Good. Entonces es más común usar el verbo have para esto más que eat. Está bien eat, pero no es tan común. Después tenemos have a shower, también, have a shower. También pueden usar el verbo take a shower o have a shower, es lo mismo, significan lo mismo. Go to work, ¿sí? Go to work. Have a coffee. Bien, esto sería in the morning, ¿sí? And so, Patri, number 1. Number 1 is the first picture. Yes, No. the first picture. Excellent, yes. She get up at 6:45 a.m. Very good. She gets up. Very good. She gets up at, very good, 6:45 a.m. Very good. Bien. And you, what time do you get up? What time? I get up at 7:30 a.m. Very good, 7:30. Excellent. Generally, ¿se dice así? Generally, yes. Generally. En realidad, los adverbios de frecuencia, como generally, se usan entre el sujeto y el verbo. I generally get up. I generally get up at 7:30 a.m. Very good. Muy bien, pueden decir AM o PM, no es necesario. Cuando está escrito, yo pido en general que lo lean. Pero es común solo decir la hora, está muy bien porque se entiende que van a ser las 7:30 de la mañana, no van a ser las 7:30 de la tarde. Pero también se puede decir AM, sí, cualquiera de las dos opciones está muy bien. Perfect, excellent. Both options are correct. Great. Number 2, Vale, is... She has a breakfast. She has breakfast. A breakfast es común, también se puede usar, pero se usa más breakfast solamente. Has breakfast, very good. She has breakfast, por ejemplo, en este caso, she has breakfast. Very good. Excellent. Number 3. She has a shower. Very good. Excellent. After breakfast, por ejemplo, ¿no? After breakfast. Excellent. And before she goes to work, right? Do you have a shower before bed? Or do you have a shower before work? I have a shower before bed. Very good, excellent. You have a shower before bed. And you, Vale, well, instead of work, school. Ok, en vez del trabajo, escuela por ahí. Good. Do you have a shower before bed or before school? Before bed. Before bed. Good. So I have a shower before bed. Excellent. Very good.
Let's see. Yes, me too. Yo también. Me too. Excellent. And then we have go to work. Have a coffee. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, she goes to work by bus. Right? By bus. Acá tenemos, ¿sí?, los métodos de transporte. By bus, by train, by car, por ejemplo. ¿Sí? Se puede decir de otra manera, pero estos son los métodos de transporte más comunes. By bus, by train, and by car. La pregunta para preguntar cómo va alguien al trabajo o a algún lado, how do you go to, and you ask, how do you go to work? How do you go to school? How do you go to the supermarket? How do you go to your English classes, si fueran presenciales? How do you go to? ¿Sí? For example, Patrick, how do you go to, I don't know, well, you don't go to work at a place, no vas a trabajar en un lugar. Entonces, está complicado. Pero imaginemos que sí, así puedo contestar. How do you go to work? I go to work by train and bus. And bus. Very good. Excellent. Perfect. Vale. Ya sé que en estas épocas no, pero en el momento que hagamos de cuenta que volvió la presencialidad. How do you go to school? También se puede decir, si es cerca, por ejemplo, on foot, en vez de by car, por ejemplo, se dice on foot, que es a pie. ¿Sí? Por ejemplo, I go to the supermarket on foot. ¿Sí? Que sería walking. ¿Sí? Walking, caminando. Walking. I go to school on walk, on foot. Es lo mismo. Great. So, how do you go to school, Vale? I go to school by car. By car, very good. So maybe your parents drive you to school. ¿Puede ser? ¿Te llevan al cole? ¿Puede ser? Yes. Exactly. So your parents drive you to school. Which one? ¿Cuál? My father. Okay, so my father drives me to school. Excellent. Cuando alguien te lleva a tal lado en auto, decimos que esa persona drives me to school, por ejemplo. Right? Excellent. Very good. My father drives me to school. Very good. El verbo drive es manejar. ¿Sí? Manejar. Drive. Excellent. Very good. Have a coffee. Do you have a coffee? And maybe during work, durante el trabajo? Patrick, do you have coffee? Yes, I have a coffee. Very good. Yes, I do, podemos decir, o yes, I do. Very good. Ahora lo vamos a ver. En la contestación a las preguntas, ¿se acuerdan de sí o no? Se puede hacer yes o no. Y la respuesta corta puede ser yes y el sujeto, por ejemplo, en este caso, como estás respondiendo sobre vos, sería I. Y el verbo auxiliar, do. Si fuera una pregunta de she, he o it, sería yes. She does. No, she doesn't, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Por ejemplo. Yes, you do. No, you don't. Por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo. It's an example. Excellent. Great. We continue. Do you have coffee? In general, ¿vale? Do you have coffee? No, I don't like coffee. You don't like coffee. Okay, good. Excellent. In the afternoon. En la tarde. Vamos a hablar de la tarde. Recuerden que ellos, no sé por qué, pero las 11 en la tarde.
in the afternoon. We have lunch. Recordemos que las comidas serían con have, ¿no? Have lunch. Finish work. Go home. Go shopping. Go to the gym. Bien, estos son algunos ejemplos con go, ¿no? Go home, go shopping, go to the gym, ¿no? Vamos a practicar. So, for example, what time do you finish work, Patri? I finish work at 8 p.m. 8 p.m. Very good. Excellent. What time do you finish school, Vale? I finish the school at 1 p.m. At 1 p.m. Very good. Excellent. Great. Go home sería el opuesto a go to work. Por ejemplo, o go to school, o en general cuando vuelves a tu casa, sí es go home. ¿Sí? Go home. Excellent. Then we have go shopping. Do you like going shopping? Or no? I don't like going to the shopping. Okay, good. And you, Vale, do you like going shopping? Yes, I like. Yes, you like going shopping. Excellent. You can say yes, I do, or yes, I like going shopping. Good. Very good. Go to the gym. Do you go to the gym? I never go to the gym. Very good. I never go to the gym. Okay, excellent. And you, Vale? Me too. You girls never go to the gym. Ustedes no van. Okay, don't worry. I do exercise, hago ejercicio in the park, for example. Okay, with a teacher, a professional trainer. Excellent. In the evening, now let's talk about the evening. So you can say make dinner. ¿Se acuerdan el otro verbo además de make que era cocinar? ¿Se acuerdan de ese verbo? Cook. Cook, very good. Cook dinner, make dinner, está todo muy bien. Cook, excellent. Then we have dinner, of course. Do you cook dinner in your house, Battery? I usually don't. No, espera que lo robe. I don't usually sería. I don't usually make dinner. Very good. I don't usually make dinner. Excellent. Who makes dinner? ¿Quién hace la cena? Who makes dinner? I don't eat dinner. Oh, okay, I understand. Okay, good. And you, Vale, who makes dinner in your house? My mom. Your mom. Very good, excellent. Yo no sé nada. You don't have dinner. You usually you don't have. Okay, don't worry, it's okay. Then we have do housework. Do housework sería las tareas de la casa, housework. Hay un montón de tareas de la casa que se usan con el do casi siempre. Acá estaría haciendo do the laundry en la imagen. Do the laundry. ¿No? Que sería lavar la ropa. ¿Por qué no y si watch es lavar, está mal wash. decir Wash. I wash my clothes. Sí, se puede decir, es menos común wash my clothes. Ok, sí, I wash my clothes, por ejemplo, sí, muy bien. I wash my clothes. Sí, es una posibilidad. Es más común decir
do the laundry, ¿sí? Bien, no hay que confundir el verbo, por ejemplo, brush, ¿no? El verbo brush es cepillar, por ejemplo, I brush Ah, my teeth. I brush my teeth after breakfast. I don't know. I brush my teeth after breakfast. I brush my hair when I get up. Do you brush your hair when you get up? no, No. I don't, because my hair is very, very short. Okay, very good, excellent. And what about you, Vale? Do you brush your hair when you get up? Yes, I Yes, do. good, excellent. Very good. Maybe I brush my hair after class. I don't know. Good. What time do you brush your teeth? When you get up? After breakfast? Your teeth. When I get up and after A meal, maybe. cada comida, ¿cómo se dice? After a meal. After every meal. After a meal. After every meal. ¿Te acuerdas que meal? Era comida. Sí, teníamos, there are 3 meals. Lunch, dinner, breakfast, after every meal. Yes. Excellent, very good. After every meal. Ah, Excellent. ok, así se dice. After every meal, excellent. So you brush your teeth after every. That is the correct thing to do. Eso es lo correcto que hay que hacer. That is the correct thing to do. Very good, excellent, perfect. Watch TV, excellent. Do you like watching TV? Maybe or not? Yes, Yes. exactly. Very good. Here we have a bath. Okay. So this is have a shower. This is have a bath. Okay. And this is go to bed. What time do you go to bed? Usually. What time do you usually go to bed? Usually. I usually go to bed at 10 At 10. p.m. Very good. Excellent. Really early. Muy temprano. Really early. Excellent. I go to bed late. And you, Vale, what time do you go to bed? I go to bed very, very, very late. Okay, very late. Yes, me too. Don't worry. Excellent. Perfect, girls. Any questions? Or are we okay with the routine? We are okay. Okay. Excellent. Now let's see make and do, the difference, porque los dos significan hacer en español, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, make se usa casi siempre para crear algo, ¿no? Por ejemplo, cocinar. Podemos usar make or cook, ¿se acuerdan? Podemos usar make breakfast, make lunch, make dinner, make coffee también, make chicken, etcétera, ¿sí? Make a cake, make, I don't know, make rice. Very good. Then we have do, que se usa, por ejemplo, do housework, do homework, ¿sí? Do a test, do some work, do sport or exercise, ¿sí? Hacer ejercicio o algún deporte. Perdón, el gatito casi tira todo. To sport, do exercise, do some work, do homework, do a test, do housework, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? Nope. ¿No tienen palabra para la merienda? No, no existe. Es una comida que existe acá que es entre la cena y el almuerzo, ¿no? Pero ellos como cenan temprano y se van a dormir temprano, no lo tienen.
En realidad, en general, son de comer a las 7. Esta chica comió muy tarde. Piensen que in the afternoon y hay a las 11. Tipo, nosotros a las 11 de la mañana sería eso. Pero está bien. No tienen merienda. Puedes decir a snack o snack, como comer algo, ¿sí? Durante las comidas, between meals, entre comidas, serían between meals. You have a snack, por ejemplo. No, no tienen merienda y es mi comida favorita. ¿Sí? It's my favorite meal of the day. Do you like merienda? It's my Yes. favorite meal. Yes, excellent. So yes, they don't have merienda. No es como que se sientan a comer como nosotros, o sea, comen algo. Lo que pasa es que no existe como las otras comidas de que se sientan a comer, ¿se entiende? Esa es la diferencia. Es cultural, obviamente. Yo la verdad que prefiero la cultura de la merienda. Bien, excelente. Bien. Perfecto, ahora ya que vimos la diferencia entre make y do, vamos a ver algunas cuestiones con go. Como vimos, go se puede usar con to, ¿no? Y solo, go, solo. Bien, ¿se acuerdan cuando se usa go to? Más o menos. Algunas expresiones que vimos. Cuando vamos a algún lado específico. Muy bien. Por ejemplo, por example. Go to school. Go to school. Excellent. Go to school. What else? Go to work, ¿no? Maybe go to university. Muy bien. Perfecto. Estas son actividades, bien, más formales. Después tenemos los edificios. Por ejemplo, de supermarket, de cinema, ¿no? Ahí usamos go to the, ¿sí? Go to the supermarket. Go to the cinema. For example, when do you go to the supermarket? When? I go to the supermarket on Saturday. On Saturdays. Very good. And you, Vale, maybe your parents. What time do your parents go to the supermarket? On Mondays. On Mondays. Very good. They go on Mondays. Excellent. Very good. So go to the sería para un edificio que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan? Go to the library. Go to the bakery. Go to the train station. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los lugares de la ciudad? Places in the city. Los estuvimos viendo también. Entonces acá sería go to the. Después tenemos la expresión go home, ¿sí? Go home. Y después tenemos algunas actividades, ¿sí? Como go shopping, go running, go swimming, ¿sí? Ir a correr, ir a comprar, ir a nadar. Por ejemplo, ir a natación. Serían para actividades más específicamente, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Sería eso las diferencias. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver common verb phrases. Ahí está cargando. Bien, common verb phrases. Estuvimos viendo algunos de los verbos, vamos a ponerlos un poco más en contexto. Voy a hacer ahí. Great. Can you see? Maybe? Yes? Sí. Excellent. Live. For example, I live in a flat, ¿no? También puede ser I live in a house, puede ser en una ciudad. I live in a city. I live in Buenos Aires. I live in Argentina, for example. Excellent. Well, have a meal, que ya lo estuvimos viendo. Watch TV, también ya lo estuvimos viendo. Acá tenemos, por ejemplo, listen to. Recuerden que es listen to. Listen to the radio. Do you listen to the radio?
No? You don't listen to the radio. I listen to the Radio. music in YouTube. Radio, no. Okay, so you listen to music. Sería listen to music on YouTube. Very good. Ah. Listen to music on YouTube. Very good. Excellent. And you, Vale, do you listen to the radio? No, No. but my dad, yes. Your dad does. Very good. He listens to the radio. Excellent. Read the newspaper. Good. For example. But maybe it's more common, read books, right? Do you read books? Yes, I read books every day. Very good. Excellent. You, Vale, do you read books? Yes, I read. Yes, you read books. Excellent. Then we have eat, fast food, for example. Drink, tea. Es más común usar have tea, quizás, pero está bien. Then we have the verb speak, que lo estuvimos viendo la clase pasada con Vale, que es para, por ejemplo, ser la capacidad de hablar un idioma, ¿no? Estuvimos viendo las nacionalidades, los países y también los idiomas en inglés. Muy bien. For example, speak English, speak Italian, speak Spanish, ¿no? Bien. Perdón, una pregunta. Entonces, si yo quiero decir que estoy hablando con alguien, no estoy... Eso no. Esto es la capacidad de hablar el idioma. ¿Está bien? Ah, para hablar de el hablar, tengo que decir talk. Talk. I'm Very talking good, exactly. to you. Sí, se ve la diferencia. Esto es la capacidad de hablar cierto idioma o la capacidad de hablar sobre algo, pero tiene que haber como un desafío, ¿sí? Si no, es como que decimos talk, ¿sí? Bien. Después tenemos want, que lo estuvimos viendo. Por ejemplo, want a coffee. I want a coffee right now. Quiero ahora un café. Exactamente. I want a coffee right now, for example. Me too. You too. Excellent. You want a coffee. Very good. Have a dog, que ya estuvimos viendo have. Lo que pasa es que acá have estaba como para las comidas, the meals. And here as pet, with a pet, right? Have a dog, have a rabbit. I don't have a rabbit, but it's an example. Very good. I like cats. I really like cats. Work in a bank, for example. Acá puedes decir dónde trabajas. Work in a bank, work in an office, work in a restaurant. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los lugares de trabajo? En la primera clase creo que fue the first class. Here you have work in a bank, work in a restaurant, work in an office, work in a school. Good. Work in a hospital, for example, doctors or nurses work in a hospital. Good. Excellent. Study. The worst verb, el peor verbo, study. For example, study Spanish here. So, for example, you need to study English, for example. Excellent. Now you're studying English. Great. Go to English classes. You go to English classes 3 times a week. 3 veces a la semana. 3 times a week, right? You go to English classes 3 times a week. Need a new car. Well, yes, I would like a new car. Me gustaría un auto. I need a car in general. Necesito un auto en general, ¿no? Uno nuevo no, porque no tengo un auto. I don't have a car. I need a car. Great. Do you need a car or not? I have a car. You don't need a new car? I don't need a new car. Very good. Excellent. I need a car. Great.
I don't have the money. No tengo la plata. Great. Let's continue. Bien, acá vemos el afirmativo. I live in a flat. Interrogative. Do you live in a flat? Yes, I do. No, I don't. Where do you live? Acá ya sería WH question porque no sabemos exactamente. Directamente preguntamos dónde vive. ¿Dónde vivís? I live in a flat in Buenos Aires. Negative, I don't live in a flat. I live in a house, for example. Great. Very good. Perfect. Excelente. Bien. Bueno, no vamos a llegar con los ejercicios para practicar, pero la clase que viene podemos practicar con los ejercicios. Vamos a la parte de speaking. Let's go to the speaking part for today's class. Here we have present simple. Are you a morning person? ¿Sos una persona que madruga? ¿Sí? So here we have, what time do you usually get up? Do you have a shower or a bath in the morning? Where do you have breakfast? What do you have for breakfast? What time do you go to work or school? Do you need to hurry in the morning? ¿Necesitas apurarte en la mañana? Do you like, the pronunciation is hurry. Cuando apuras a alguien se dice hurry up, apúrate. Do you like mornings? Why and why not? Okay, good. Excellent. Entonces se van preguntando de a una. Por ejemplo, la primera la pregunta Patri, la segunda la pregunta Vale y así, ¿sí? Then we have read the next sentences and say if they are true or not about you and your country. Lee las siguientes oraciones y decí si las siguientes si son verdad o no son verdad acerca de vos y de tu país, ¿sí? About you, acerca de vos, por ejemplo. I have breakfast at home. True or not true. Pueden decir true, not true. Pueden decir I don't have breakfast at home. I have breakfast at work, for example, okay? At the weekend, I sometimes go to a restaurant. True, I go. Well, yes, I do. I sometimes go to a restaurant. They eat a lot of fish. This is about your country. Esto es acerca de tu país. They eat a lot of fish. It's not true. We eat a lot of meat. Maybe, pueden decir. Very good. Excellent. Speaking and writing. Bueno, acá tienen que completar, ¿sí? Con el verbo que tiene que ir, que son los verbos que estuvimos viendo, ¿sí? Do you live near here, in a house or a flat? Do you, brothers and sisters, a cat or a dog? Do you, MTV? MTV es un canal. CNN también es un canal. Uno es de música, MTV. CNN es de noticias, muy común. To pop music, to classical music, a newspaper, magazine, meat, a lot of chocolate, Coke, beer, French, German, a new phone, a new car, to the gym, to the cinema at weekends. Acá tienen que completar con los verbos que estuvimos viendo. Estas son frases que estuvimos viendo. Sí, quizás cambian alguna palabra, pero es lo mismo. French, German es idioma, la capacidad de hablar un idioma, ¿no? Perfecto. Después tenemos que tienen que una pregunta, una de las oraciones de acá, por ejemplo, do you live near here? Y la otra contesta, yes, I do, I live near here. Or do you live in a house? Okay, do you live in a house? Yes, I do. Or no, I don't. I live in a flat, for example. Bien. Y después digan 4 oraciones que sean ciertas sobre vos y después 2 positivas y 2 negativas para practicar lo positivo y lo negativo. Bien, excelente. Right, so we can start.